Muy buenos días, niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla la tía Claudia. Bueno, nos juntamos nuevamente después de este receso que tuvimos de fin de semana largo en nuestra nueva clase de lenguaje con fecha miércoles 14 de octubre. Espero que hayan descansado y hayan recargado energías para comenzar nuevamente a trabajar. Para que esta clase resulte como corresponde, necesito que tengan a mano su cuaderno, su lápiz, su goma, su estuche y todos los accesorios que ustedes encuentren que sean pertinentes para que podamos realizar una clase como corresponde. Así que una vez que reúnan sus materiales, comencemos entonces a trabajar. Preparando el aprendizaje. Acá, como ustedes ven, tenemos 3 preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué entendemos por comprensión lectora? ¿Qué entendemos por estrategias de comprensión lectora? ¿Y qué estrategias de comprensión lectora conoces? Todas estas preguntas que están acá, nosotros las hemos ido trabajando durante todos estos años que hemos estado en lenguaje, ¿ya? Por ende, si nosotros tuviésemos que definir lo que es comprensión lectora, podríamos decir lo que es, por ejemplo, lo que ustedes entienden al leer. Si pudiésemos encontrar una respuesta para lo que es una estrategia de comprensión lectora, podríamos decir que una estrategia son los pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo para llegar a un objetivo. Y en este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Lograr la comprensión lectora, es decir, lograr entender un texto. Y por último, ¿qué estrategias de comprensión lectora conoces? Bueno, hemos trabajado con muchas estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, identificar la idea principal, hecho y opinión, comparar y contrastar, identificar el propósito del autor, inferir, y así hemos trabajado con bastantes estrategias que ustedes las conocen todas, ¿ya? Pero hoy día yo les quiero presentar los 3 momentos de la lectura, ¿ya? Porque la lectura, cuando nosotros leemos un texto, el texto se divide en 3 momentos. Y estos momentos son, pero primero, antes de presentarles los 3 momentos, vamos a definir lo que es leer. Y leer es una práctica cultural que consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado, sobre la base de las experiencias previas que yo tengo, de los esquemas cognitivos y de los propósitos del lector. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy leyendo, yo voy interpretando lo que el lector, lo que en este caso el escritor me va transmitiendo. Y en este caso, como dice acá, los propósitos del lector, es decir, con la finalidad que el escritor va entregando, las ideas que me va entregando el escritor, ¿ya? Para el propósito del cual yo lo estoy leyendo. Porque yo leo un texto con un propósito, nadie lee por leer, todos leemos un texto con el propósito de algo, ¿ya? Y como les decía anteriormente, la lectura pasa por 3 momentos didácticos. Y el primer momento es el antes de leer, en donde nosotros preparamos nuestra lectura. ¿Qué hacemos en el antes de leer? Que también lo hemos trabajado muchas veces en clases. Bueno, recordemos y activemos nuestros conocimientos para que apliquemos esta estrategia después en nuestra consolidación del aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando en el antes de la lectura? Primero que todo, predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que se va a leer. Y esto lo hacemos por medio del título, lo hacemos por el medio de la imagen que tiene la portada, también lo podemos hacer por medio de la silueta del texto, ¿ya? También lo podemos hacer por medio de preguntas. Por ejemplo, ¿qué sé yo acerca de este texto? ¿Ya? Y también es muy importante tener claro para qué va a leer. Es decir, como les decía anteriormente yo, tener claro cuál es el objetivo de la lectura. ¿Ya? Por ejemplo,
acá si ustedes se fijan tenemos la portada de un libro que se llama Charlie y la fábrica de chocolate. Interroguemos el texto. Observemos la ilustración y el título. ¿De qué se tratará un texto que tiene una ilustración como esta? ¿De qué creen ustedes que se tratará? ¿Se tratará de de adultos? ¿Será un libro de historia? ¿Será un libro de política? ¿Ya? Entonces aquí la portada a mí ya me está entregando una idea de lo que ya se está tratando el libro, ¿no es cierto? Después hay otra pregunta que me dice, ¿en qué lugar ocurrirán los hechos del texto? Si yo me voy al título, el título dice Charlie y la fábrica de chocolate. Aquí tengo una pista clave porque dice fábrica. Por ende, yo ya sé que los hechos del texto ocurren en una fábrica. Sé que no ocurren ni en un cementerio, ni en un parque, ni en una panadería, ni en un supermercado, ¿no es cierto? Por último, ¿quiénes serán sus personajes? Aquí yo me puedo hacer una idea que los personajes son niños, hay adultos también. ¿Y qué tipo de texto será? Por el tipo de portada, yo me puedo dar cuenta que puede ser un cuento o una novela, ¿no es cierto? Se dan cuenta que todo esto que acabamos de hacer son predicciones e hipótesis. Y todo esto lo hicimos mediante la portada y la ilustración y el título que nos entregó el texto, ¿ya? Para posteriormente irnos al segundo momento de la lectura, que es el durante la lectura. ¿Y qué hacemos en el durante la lectura? Bueno, verificamos las hipótesis que nosotros hicimos en el antes de la lectura. También planteamos preguntas sobre lo que se va leyendo, es decir, ahí es cuando nosotros vamos interrogando el texto, vamos haciendo preguntas, ¿qué irá a pasar más adelante? Si los personajes irán desarrollando el conflicto, ¿ya? Se aclaran posibles dudas acerca del texto, ¿ya? Como les decía anteriormente, acá es donde vamos viendo si los conflictos se van desarrollando, si los desenlaces si la historia se va desarrollando como tiene que ser, ¿ya? Y por último, nos permite también resumir las ideas del texto, subrayarlas. ¿Para qué? Para posteriormente irnos al tercer momento, que es el después de la lectura, en donde vamos a sintetizar, podemos también hacer esquemas y mapas conceptuales. También podemos identificar la idea principal del texto, elaborar un resumen y también formular y responder preguntas planteadas al inicio. ¿Ya? Todas estas cosas nosotros las podemos hacer en el tercer momento, que es después de la lectura. Ustedes se han fijado que siempre nosotros hacemos las actividades cuando yo les planteo a ustedes un texto, les pongo un texto y ustedes después tienen que leer ese texto. Por ejemplo, los formularios que ustedes hacen el día lunes. En el formulario que ustedes hacen el día lunes, ustedes leen el texto, que eso sería en el durante la lectura, y posteriormente ustedes, ¿qué hacen? Después lo responden. Y ese sería el tercer momento, que sería el después de la lectura, ¿ya? Entonces ahí estarían aplicando el durante y el después de la lectura. Nos faltaría entonces el antes de la lectura. ¿Ya? Entonces ahora, como ustedes ya conocen el antes de la lectura, cuando ustedes se presentan en un formulario de los que trabajan el día lunes, ustedes ya también podrían empezar a aplicar esa estrategia mediante el título que les entrega. También, por ejemplo, yo de repente les pongo a ustedes textos que traen imágenes, también lo pueden hacer. ¿Ya? Ya acá entonces, chicos, yo les presento la consolidación de nuestro aprendizaje, que es nuestro ticket de salida. Si ustedes se fijan, acá tenemos el antes, el durante y el después. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ya en el antes van a ver y van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué conozco de este tema? Sobre el texto que tenemos acá. ¿De qué se tratará el texto? Sobre el texto que tenemos acá. ¿Qué me dice el título del texto? Sobre este texto que tenemos acá. Después tenemos el durante de la lectura. ¿Qué seguirá? Sobre este texto que tenemos acá. ¿Habrá una nueva idea después?
Esta será la idea central. Y después de la lectura, ¿cuánto sabía del tema? ¿Qué nuevas preguntas tengo sobre el tema? ¿Y era correcta la información que tenía? Acá tenemos un amiguito que nos dice, las preguntas antes, durante y después de la lectura son estrategias o habilidades para comprender los textos, cuentos, poemas, recetas de cocina o noticias. Instrucciones. Lee el siguiente texto y formula preguntas que harías al leer el texto. Luego escríbelas en tu cuaderno de lenguaje. Y el texto se llama Regreso a casa. Entonces ustedes aquí se pueden guiar mediante este antes, durante y después, ¿ya? Y dice Regreso a casa. No todos los animales deben ser tratados como mascota, aunque creas que en tu casa están bien cuidados. Lo mejor es que vivan en libertad. ¿Has visto a algunas personas viendo loros de colores o iguanas? A lo mejor hasta has querido comprar uno. Tal vez has pensado que si le consigues una jaula grande, estará mejor que cuando anda en los bosques buscando por sí solo su comida. Pero hay animales que no nacieron para ser mascotas. Son los animales silvestres. Y de acuerdo con las leyes ambientales, es prohibido tenerlos en casa. Primero, porque pueden transmitir enfermedades. Y segundo, porque pueden ponerse en peligro de extinción. Así que mientras más gente compre loros, pericos, iguanas, etc., más especies serán sacadas de su hábitat para venderlas. ¿Tú qué opinas? Entonces, de este texto pequeñito que tenemos acá, ustedes van a aplicar la estrategia del antes, durante y después de la lectura. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro los 3 momentos de la lectura. Cualquier duda, ustedes saben que me la pueden hacer llegar a mí o a la tía María José mediante nuestro WhatsApp, ¿ya? Espero su tarea en nuestro correo del curso, ¿ya? Y les deseo mucho éxito en la jornada. Nos vemos pronto, que estés muy bien. Un besito grande. Nos vemos. Adiós.